Bienvenidos a nuestro podcast Los Dos Lamanitas, donde mi hermano y yo hablamos de temas, historia y principios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto no es necesariamente contenido oficial de la Iglesia, pero nos preparamos para brindarles la mejor información. Les invitamos a escuchar y conocer más sobre el Evangelio de Jesucristo. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte con tu familia y amigos. Hola, buenas días o tardes, depende de la hora en lo que estén escuchando, amigos y amigas. Bienvenidos a su podcast Los Dos Lamanitas. El día de hoy estamos aquí, estoy aquí con Kenneth de nuevo. ¿Qué onda? Vamos a hablar sobre una cosa muy importante que la verdad cuando estábamos en México no poníamos, bueno, personalmente yo no ponía mucha atención a eso, pero desde que vivimos aquí en Utah se le hace más énfasis porque pues es sobre los pioneros, ¿verdad? Yo no sé en películas. Sí. El día de hoy va a ser el día del pionero. Bueno, lo estamos grabando el día Antes, 23. El día 23, sí. 24 es el día del pionero. Pero pues lo estamos publicando el día del pionero mismo, que es el 24 de julio. Y es el día del pionero porque ese día, el 24 de julio de 1847, fue cuando la compañía de avanzada de Brigham Young llegó al Valle del Agua Salado. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de pues toda esa travesía y pues es algo bien divertido. Yo estuve preguntando estuvimos leyendo más que nada el libro de Santos, estuvimos leyendo otros libros de historia de la iglesia respecto a esa travesía. E incluso yo pregunté a la familia de mi esposa porque, bueno, pues ella, sus antepasados son Brigham Young y muchas personas que estuvieron en esa travesía. Entonces, pues ellos tienen registros muy padres sobre eso. No encontré ninguno en específico, encontré cosas muy generales, pero fue interesante aprender mucho sobre los pioneros. Creo que cuando uno lee más sobre ellos, se siente más conectado y más agradecido por lo que ellos hicieron y por lo que tuvieron que pasar, ¿verdad? Sí. Entonces, pues toda esa travesía primero comenzó en Nauvoo, Illinois. Pues había mucha persecución en ese tiempo, porque pues ya de hecho habían matado al profeta José Smith y a su hermano Hyrum Smith, y la iglesia estaba pasando mucha persecución. Entonces los líderes de la iglesia querían que salir rápido de ahí, de Nauvoo, del estado de Illinois. El gobierno no estaba ayudando para nada, de hecho. Uno de los motivos de la partida apresurada, porque fue así, de los santos, fue que el elder Samuel Brannan era alguien que presidía la iglesia en la ciudad de Nueva York. Él escuchó rumores de que el gobierno de Estados Unidos preferiría desarmar y exterminar a todos los santos antes de permitirles abandonar el país. Para este entonces ya los líderes de la iglesia tenían como bien establecido que tenían que salir y tenían que dirigirse a las montañas rocosas, porque Brigham Young, que era el presidente del Quórum de los 12 y quien pues prácticamente presidía sobre la iglesia, había tenido una visión de que José le decía que tenía que ir allá a las montañas rocosas para buscar refugio para los santos, ¿verdad? Un lugar donde los santos pudieran establecerse. Entonces elder Samuel Brannan, al escuchar pues sobre esto, viajó desde Nueva York hasta Nauvoo pues para advertirle a Brigham, y cuando llegó se dio cuenta de que pues la situación estaba incluso mucho peor de lo que esperaba, porque ya en el estado de Illinois ya estaban poniendo mucho estaban criticando mucho a Brigham Young, al resto de los apóstoles, sí. Acusándolos de falsedades y no exactamente cuáles eran los tipos de cargos que los... Creo que el gobernador les había puesto un ultimátum, le dijo, no me acuerdo bien si fue el gobernador o alguien, pero les dijo, les dio una fecha de que no, pues este día te vas, porque te vas, si no, pasa lo mismo que pasó en Missouri. Entonces pues Brigham Young estaba bien apurado. Sí, estaban todos muy apresurados para salir, y muchas personas sí se prepararon. Otras personas, como fue algo rápido, no tuvieron muchas cosas para prepararse, pero pues el ambiente era tenso, todos estaban asustados realmente, y el país no estaba ayudando porque ellos tenían miedo de que si los santos se fueran, ellos se hubieran aliado con México o con Gran Bretaña, y en esos momentos Estados Unidos pues no estaba como que muy
muy amigable con México. De hecho, Sí. era la época de la... De hecho fue La época en la que la guerra de Estados Unidos y México, ahí, pues ese mismo año. para nuestros amigos mexicanos, pues ya saben esa parte de la historia. Nosotros pues, somos mexicanos, ya sabemos esa parte de la historia. Nos ganaron. Nos ganaron y nos quitaron parte de territorio. Entonces estaban como... Estados Unidos no estaba muy amigable con México en esos momentos. Y tenían miedo de que los santos pues se vayan a aliar con los mexicanos, ¿verdad? Sí. Entonces se puso un ultimátum. Se supone que tenían que salir de Naboo para el 1 de febrero. Sí. Pero pues salieron el 4 de febrero, ¿verdad? Los primeros carromatos salieron el 4 de febrero. Pero pues yo pienso que es de esperar porque pues eran muchísimas personas las que salieron. Tenían que atravesar un río en un barco. Entonces pues no era muy rápido, ¿verdad? Poner todos los carromatos en un bote y luego pasar al río y luego volver otra vez. Era un río largo, ¿verdad? El río, creo que se llama Mississippi. Mississippi o Missouri. Mississippi. Ok. El río Missouri lo cruzan Missouri después. es el otro, sí. Entonces, nada más me gustaría mencionar la historia de Louisa Pratt, que eso fue una de las... Louisa Pratt, si investigan sobre el Trek, van a escuchar mucho ese nombre porque ella tiene muchas experiencias durante ese Trek, ella y sus hijas. Entonces, Louisa, ella ya quería salir... ella no estaba segura de querer ir a las montañas rocosas con todos los santos, ¿verdad? Y con... Brigham Young. Creo que ella estaba sola, ¿no? O sea, ella estaba sola, no... su esposo estaba en una misión en las Inglaterra, ¿no? No, estaba en una de las islas del Pacífico. Sí, no. Y pues ella tenía a sus papás en Canadá, entonces ella tenía la opción de ir a Canadá, pero pues no le gustaba la idea de tener que dejar el templo, ni tampoco de ir a las montañas rocosas. Pero también no se sentía muy segura de querer ir a Canadá con su familia. Entonces, pues Luisa ya estaba casi decidida a ir a Canadá porque pues, era algo segura para sus hijas. Pero le escribió al presidente Brigham Young y le dijo, pues le comentó las preocupaciones que tenía sobre el viaje por tierra a las montañas rocosas. Por muchas millas, o sea. Sí, y era algo inseguro y no tenían tampoco muchos recursos para continuar. Entonces ella estaba asustada y lo que le dijo el presidente es que, pues, bueno, no, más bien, ella le preguntó a él, si usted me dice que la expedición de Yunta de Bueyes es la mejor vía hacia la salvación, entonces pondré en ello mi corazón y mis manos, y pienso que podré soportarlo todo sin quejarme, como cualquier otra mujer. Poco tiempo después, el mensajero vino con la respuesta de Brigham y dijo, vamos, la salvación en Yunta de Bueyes es la vía más segura. Entonces, y le prometió pues que su esposo se iba a reunir en el valle, o bueno, donde se establezcan, no sabían que era exactamente el Valle del Lago Sagrado, pero donde se establecieran, el esposo de Luisa se iba a reunir ahí y estarán todos felices, ¿verdad? Con su familia. Sí. Entonces, a lo largo del viaje, ella con muchos otros santos sufrieron bastante. Y hijos. Mucha hambre. Y niñas, sí, muchos hijos tenían ellos, la verdad. Pero pasaron mucha hambre porque pues muchos santos no se preparaban y los que no se prepararon para el viaje y los que sí se prepararon pues tenían que repartir con los que no. Y pues ahí con esa situación pues todos pasaban hambre. Incluso Brigham él mismo decía que tenía que hacer un buen esfuerzo para no tenderse a dormir y esperar a la resurrección. O sea, era... Está haciendo mucho esfuerzo para no morirse. Cualquier día ya le tocaba. Sí, y él pedía mucho a que la gente se fuera más unida en espíritu y tampoco estuvieran orando por cosas que pues obviamente no debían, no era aconsejado pedir, según él. Supongo que era como que fueran más humildes y que compartieran, ¿verdad? A pesar de las aflicciones con los que no tenían. Eso fue en un lugar llamado Sugar Creek. Ahí fue donde se establecieron primero, a través del río de Mississippi, y después se establecieron en un lugar llamado Locust Creek. Eso ya era, fue de febrero, del 4 de febrero al 15 de abril ya estaban en Locust Creek. Esto fue en 1846, o sea, fue un año antes de cuando realmente llegaron al valle. Entonces en Locust Creek pues se pusieron a reevaluar los planes de viaje que tenían y a reunir un poquito más de recursos, pero pues como quiera había mucha enfermedad porque habían pasado por el tiempo de frío,
Habían pasado por enfermedad, por hambre y pues por el incertidumbre más que nada. Creo que eso era lo que les afectaban más, porque no sabían qué había adelante y si lo que estaba adelante era mejor de lo que ya habían vivido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estuvieron ahí por un tiempo en Locust Creek. Pues para los que vieron nuestro post en nuestra página, ahí fue donde el hermano William Clayton escribió el himno "O está todo bien". Uh-huh. Y bueno, después de Locust Creek hicieron una base como para que pudieran ahí establecerse los que iban en camino, sí, en un lugar llamado Garden Grove, y después en otro lugar llamado Mosquito Creek. Entonces todo este viaje fueron como parando poquito a poquito, buscando recursos, porque pues no, todos estos lugares eran prácticamente desiertos y no había mucho de dónde agarrar, ¿verdad? Para la cantidad de gentes que había en ese lugar. Ya el último lugar fue donde Winter Quarters, ¿verdad? Sí, ese fue el último lugar donde se establecieron. Sí, así ya preparándose. Y de hecho fue donde duraron más tiempo. Ya de ahí, ya sin parar hasta el valle. Sí. Pero aquí hay algo bien interesante. Desde que están en Locust Creek, Brigham, él dice, bueno, el plan de ir todos juntos no está funcionando porque estamos gastando demasiados recursos y pues estamos pasando mucho más hambre, mucho más frío, mucha más enfermedad. Entonces él tenía la idea de crear como una compañía de avanzada, y así se va a llamar de ahí en adelante, que es como un grupo de santos que fueran nada más así hasta que caminaran hasta llegar a donde era su meta, ¿verdad? Pero otra vez, pues, para cuando están en Locust Creek, no tenían suficientes recursos para dar a la compañía de avanzada y que ellos avanzaran, ¿verdad? Hasta donde pudieran. No había mucho de dónde ayudarlos a esa compañía. Entonces, llegaron a un lugar llamado Mosquito Creek. Y el 29 de junio, pues ya estando ahí en Mosquito Creek, Brigham, él se enteró de que oficiales del ejército estadounidense estaban reclutando a batallones. Entonces, como habíamos dicho, pues Estados Unidos estaba en guerra con México. Y el ejército estadounidense estaba pidiendo a los santos que pudieran formar un batallón de 500 hombres para ir a California y a pelear, ¿verdad? Con México, contra México. Apoyarlos. Bueno, algo que yo leí del batallón es de que, pues, Brigham Young, como era contra México y pues los estadounidenses no estaban muy amigables con los mexicanos, y como los que más le estaban afectando a Brigham eran los estadounidenses, entonces quería pues hacer la paz, o al menos lo más que pudiera hacer la paz con Estados Unidos. Sí. No tenía ningún conflicto Brigham con México, pero pues supongo que también la idea de ayudar a Estados Unidos le irritaba un poco. Sí, después de todo lo que pasó. Sí. Y antes de que... Dice aquí en el libro de Santos que ya recaudó todas las personas para el batallón para ir con México, y dice, 3 días antes de que el batallón se marchara, Brigham Young habló a sus oficiales. Les aconsejó que mantuvieran sus cuerpos puros, que fueran castos y que llevaran puestos sus garments del templo, si habían recibido la investidura. Les dijo que tratasen a las personas mexicanas con honorabilidad y no disputaran con ellas. Dice, traten a los prisioneros con el mayor de los civismos, les dijo, y nunca le quiten la vida a nadie, si lo pueden evitar. Sin embargo, Brigham les aseguró que no tendrían que entrar en combate. Los instó a cumplir con sus deberes sin murmurar, a orar cada día y a llevar sus escrituras. Estos me gustan mucho, pues les dice que todavía tengan sus garments, ¿verdad? O sea, y que traten a los mexicanos con habilidad, o sea, sí, que sigan siendo dignos, sí. Sean dignos, sí. Y un dato curioso es de que en ese tiempo los garments no eran como los de ahorita, que son como playeras, o sea, manga corta, o shorts, ¿verdad? Corta. En ese tiempo era como una pijama, no una pijama, pero era manga larga, te cubría todo hasta la muñeca, la mano, y en las piernas hasta abajo. O sea, imagínense toda esa travesía con todo ese calor y con el garment que no te lo quites. No, entonces estaba pesado. Pero me gusta mucho que les dicen, ustedes no van a pelear, o sea,
No se pongan esa idea. Ustedes van a apoyar a los estadounidenses y si es necesario, ahí pueden defenderse o quitar la vida a alguien. Creo que ese discurso me recuerda mucho al Capitán Moroni, de que pues él no iba a la guerra por gusto, sí. Sino por la libertad, por su libertad, y pues no trataba de matar, no mataba sí. sino se requería. Y pues pues se reclutaron 500 santos y después se reclutaron un poquito más, y todo esto sirvió, creo que también ayudó. Brigham pensó en que pues la paga que se les iba a dar a estas familias de estos santos estos hombres que fueron a la guerra podía utilizarse para recaudar recursos, para tener cosas, para hacerlo de la compañía de avanzada. Pero bueno, esto de la compañía de avanzada es un poquito más adelante, ¿verdad? Uh-huh. Quiero contar nada más la historia de Drusilla Hendricks, que la verdad cuando yo la leí fue algo que yo me quedé pensando, wow, eso es tan intenso. Drusilla, ella vivía con su esposo James y tenía su hijo mayor, William, pero pues tenía otros hijos que estaban también pequeños y estaban enfermos. Su esposo James había quedado paralítico porque pues desde lo de Missouri, la situación de Missouri, y pues ella estaba muy resentida con el gobierno. Ella no quería enviar a su hijo al batallón, y su hijo sí quería. El día de la partida del batallón, William se levantó temprano, así a las vacas, todo deprimido porque pues su mamá no lo dejaba. Dice el libro de Santos, se explica muy bien esta historia. Dice: en ocasiones el espíritu le susurraba a Drusilla: ¿tienes miedo de confiar en el Dios de Israel? ¿No ha estado contigo en todas tus tribulaciones? ¿No ha proveído para tus necesidades? Ella reconocía la bondad de Dios, pero cuando le recordaba la crueldad del gobierno, afloraba nuevamente su enojo. Entonces, una mañana Drusilla lo observó alejarse de la hierba y se inquietó pues que le faltaba fe para poder, de que su falta de fe le pudiera dañar a su hijo, ¿verdad? Uh-huh. O que su hijo le resintiera por no dejarlo ir a la guerra. Y su hijo, él sabía que pues eso era una oportunidad para que los santos hicieran las paces con el gobierno. Entonces, dice, Drusilla comenzó a preparar el desayuno sin saber aún qué hacer con William. Al subirse al carromato en busca de harina, sintió de nuevo el susurro del espíritu diciéndole: ¿no querías las mayores bendiciones del Señor? Sí, dijo ella en voz alta. Entonces, ¿cómo podrás obtenerlas sin hacer el mayor de sacrificio? Deja que tu hijo vaya con el batallón. Y ella dijo: es demasiado tarde, ya deben haber marchado esta mañana. Y justamente después del desayuno, llegó un hombre al campamento diciendo que todavía faltaban algunos miembros para el batallón. Sí. Entonces Drusilla abrió los ojos y vio que William la miraba. Dice su rostro estudió su rostro, memorizando cada rasgo. Sabía que pronto se uniría al batallón. Si no vuelvo a verte más hasta la mañana de la resurrección, pensó Drusilla, sabré que eres mi hijo. Después del desayuno, Drusilla oró a solas: presérvale la vida, suplicó, y permita que sea devuelto a mí y al seno de la iglesia. El espíritu le susurró: te será concedido, como fue con Abraham cuando él ofreció a su hijo Isaac en el altar. Entonces, pues, William fue. Pero lo que me gusta más de esta historia de Drusilla es que, pues, es la pregunta que ella escucha del espíritu, ¿verdad? ¿No querías tener las mayores bendiciones del Señor? Uh-huh. Y le dice: y si las quieres, ¿cómo podrás obtenerlas sin hacer el mayor sacrificio? Para ella, pues, su hijo era el único que le podía ayudar con la familia. Su esposo era paralítico, tenía 2 hijos enfermos casi para morir. Entonces, ¿quién más le iba a ayudar? Ella estaba muy preocupada por eso también. No solo por la vida de su hijo, como dijiste tú, Brigham, pues les aseguró que no tenían que entrar al combate. Pero pues ella estaba toda preocupada por su familia, por el resto de su familia. Entonces fue un sacrificio muy grande el dejar ir a su hijo. Y al final, pues cuando el batallón volvió, ya volvieron cuando estaban en el Valle del Lago Salado. Uh-huh. Y pues volvió sano, su hijo, ¿verdad? Está como... Bueno, pues es que está difícil porque todas las dificultades que ella estaba teniendo era pues gracias al gobierno que nos estaban sacando
Missouri, por el gobierno de Missouri, Su esposo quedó paralítico. quedó paralítico. Y ahora, gracias a todo este viaje, todo eso. pues sus hijos están enfermos y su hijo va a tener que ir. Y luego también me gusta mucho lo que le dice el espíritu, que va a ser un sacrificio como el de Abraham, porque pues Abraham, su papá, ya lo iba a sacrificar de joven, y ya después en la vida Abraham tuvo que ser el Señor le pidió que sacrificara ahora a él, a su hijo. Entonces debió haber sido algo al igual que Drusila, algo pues difícil. Y eso es lo que brinda las mayores bendiciones. Esa es la enseñanza, ¿verdad?, de esta historia. Y todo lo que los santos pasaron en esta travesía fue un sacrificio, como el sacrificio, ¿sabes? Después de eso, pues siguieron trabajando mucho al establecerse acá, pero pues mira, la iglesia creció y la iglesia se extiende en todo el mundo. Entonces las bendiciones de eso no solo abarcaron a ellos, sino a todo el mundo. Y eso, no sé, eso es algo que me impacta mucho y que pues yo por eso quería compartir mucho esta historia. Sí. Por ese tipo de sacrificios que los santos hacían. Entonces, pues después de todo esto del batallón mormón, se dirigieron a Winter Quarters, ¿verdad? Sí. Sí, y ahí es donde Brigham Young, bueno, ya ahí llegan todos, ¿ve? Y de ahí es donde creo que eran como 9,000 personas ahí. 9,000 personas ahí como reunidas y pues esperándola. ¿Cómo hacerle? Entonces, pues Brigham Young estaba recibiendo noticias de que en Nauvoo pues ya se los estaban persiguiendo a los que estaban ahí. Ya los estaban persiguiendo y todo. Incluso hasta, no sé si esto es, lo escuché de alguien, no me acuerdo de quién, que creo que ya incluso a los que estaban, tenían problemas en las piernas o no pueden moverse bien, los andan ya aventando ya al borde, al río ya, o sea, deshaciéndose de ellos. Entonces Brigham Young en una noche empieza a recibir la revelación que se llama, ¿cómo se llama? La palabra y la voluntad del Señor. De hecho está en Doctrina y Convenios, sección 136. Y de hecho pueden leer esa. Es fácil de entender. O sea, creo que con esto que ya le hemos dicho es base suficiente como para que ustedes entiendan que el contexto, sí, porque por ejemplo cuando yo la primera vez que leí no sabía qué estaba pasando ahí, pero ahora ya, o sea, Brigham Young estaba en un momento estresante, entonces ya una vez que recibió esa revelación que les instruía a los santos cómo organizarse y qué había que hacer en la travesía a Utah, una vez que la recibió, se la dio a sus apóstoles y ya de ahí la empezaron a hacer a todos los santos de Winter Quarters. Y ya a partir de ahí hicieron preparaciones y de ahí partió la primera, ¿cómo se llama? La compañía de avanzada. Sí, la compañía de avanzada. Ok. La compañía de avanzada salió el día 16 de abril de 1847. Se fueron en partes. Primero salió una parte y luego ya llegó como unos cuantos santos. Y luego ya llegó Brigham con esos santos y ya de ahí fueron en adelante, ¿verdad? En Winter Quarters salieron hasta 1847, o sea, se quedaron varios meses ahí, pero todo eso fue para recaudar recursos, dinero, comida, ropas, todo eso para los de la compañía de avanzada. Sí. Y pues suficientes para los que se quedaban en Winter Quarters. Sí. Fueron, no sé exactamente la cantidad de personas que fueron en la compañía de avanzada, fueron como varios cientos. ¿200? No. Fueron varios cientos, no, fueron más de 200 creo. Entonces, en ese trayecto la compañía de avanzada pues empezó a ir, pero empezaron algunos santos a ser un poquito vulgares y vanos, empezaron a apostar dinero, empezaron a criticar al gobierno, haciendo críticas así como malas y ser gachos, ¿verdad?, con las personas. Entonces Brigham pues les dio una reprimienda y me gusta mucho esa bueno, no me gusta la reprimienda, obviamente se oye feo, pero pero quería compartir esto porque es algo que pues podemos aprender de eso, ¿verdad? Cuando sentimos que estamos haciendo algo mal. Dice,
dadme un hombre que ora, dadme un hombre de fe, un hombre que medita, un hombre prudente. Y yo preferiría ir entre los salvajes acompañado de 5 u 8 hombres de esos que confiarme en manos de este campamento con el espíritu que en él predomina ahora. Si los hermanos no están dispuestos a hacer un convenio de dejar de lado la iniquidad y volverse al Señor para servirlo, reconocerlo y honrar su nombre, quiero que tomen sus carros y vuelvan atrás, porque yo no seguiré más allá en estas condiciones. Si no nos arrepentimos de nuestras iniquidades, tendremos más dificultades de las que hemos tenido hasta ahora y peores tormentas que enfrentar. Entonces, después de esto, los santos se calmaron, o sea, ya no se arrepintieron. Sí. Y la compañía fue como más feliz en su travesía, en la compañía de avanzada, ¿verdad? Fue más feliz en la travesía hasta el valle del lago Salado. Lo que me gusta de eso es que, pues, Brigham está explicando la fuerza que tienen los hombres que cumplen con sus convenios, ¿verdad? Un hombre que cumple con sus convenios, con 5 o 8 hombres de esos, se puede hacer eso, todas las cosas difíciles. ¿Qué fue de esa frase que no te ha gustado o algo que...? Yo pienso que lo que no que no me gustara, sino que fue un poquito más como muy, muy directo. No, pues... fue de que si no van a hacer esto, sí, pues hagan esos carros y váyanse. Yo no los quiero aquí. Pues conociendo a Brigham Young, aparte de ser alguien que es muy directo y la situación en la que está, pues no manches. Sí. ¿Quién iba a estar estresado si alguien no quería trabajar o que andaba, pues, ahí haciendo cosas malas? Sí. La mía, esa historia es similar a esta, capaz es la misma, pero en diferentes diarios o, ¿cómo se dice? Versiones. Fuentes, sí. Fuentes, ajá. Sí, es lo mismo, pero en vez de que los santos o los hombres fueran como vanos, ellos ya se estaban peleando, o sea, ya estaban peleándose el uno con el otro y ya, de hecho, Brigham dice que por las mañanas ya despertaba oyendo a personas o hombres discutir y dijo, no, aquí una de estas ya se van a pelear, ¿no? Entonces dice que la mañana del 29 de mayo él le preguntó a los hombres: creemos que vamos a buscar un hogar para los santos, un lugar de descanso, de paz, donde puedan edificar el reino y dar la bienvenida a las naciones, teniendo nosotros un espíritu bajo, mezquino, vulgar, trivial, contencioso e inicuo. Cada uno de ellos, les declaró, debiera ser un hombre de fe y serio de carácter, entregado a la oración y a la meditación. Aquí tienen la oportunidad, les dijo Brigham, de que cada hombre se prueba a sí mismo para saber si orará y recordará a su Dios sin que nadie se lo indique cada día. Los instó a servir al Señor, recordar sus convenios del templo y arrepentirse de sus pecados. Luego, dice, los hombres se agruparon en quórums del sacerdocio e hicieron convenio, con la mano levantada de hacer lo correcto y andar con humildad ante Dios. Al día siguiente, cuando los hombres participaron de la Santa Cena, reinaba un nuevo espíritu. Luego dice Heber Kimball, que fue era un apóstol en ese tiempo, dice: desde que iniciamos el viaje, nunca he visto a los hermanos tan serenos y solemnes en domingo. Sí, creo que me gusta mucho me gustó esa frase que dice que pues todo hombre va a llegar un momento en el que vamos a decir, o sea, vamos a tener que orar sin que nos lo digan, sí, vamos a tener que hacer las cosas que tenemos que hacer sin que nos lo están diciendo. Y pues eso es verdad en cada situación, ¿verdad? En nuestra vida pues, va a llegar un momento en el que vamos a tener que decidir, ¿lo hacemos por las buenas o no lo hacemos mejor? Sí. Luego me gusta también que se agruparan sacerdocio y hicieron convenios, o sea, y ya, o sea, se calmaron. Se comprometieron, sí. Sí. Entonces la compañía de avanzada fue muchos kilómetros, caminaron y llegaron a las montañas rocosas, pero hubo una parte en la que pues Brigham cayó en una fiebre que es típica en las montañas, al parecer. De hecho le llegaron a todos, pero a Brigham le cayó muy fuerte, sí, estaba como al borde de la muerte, según algunas fuentes. Y no pudo avanzar más, tenía que descansar. Entonces se dividieron en 3 grupos. Un grupo fue un poquito más adelante, pero los dos grupos
uno de los grupos fue dirigido por Orson Pratt, que era uno de los apóstoles, y Erastus Snow. Orson Pratt y Erastus Snow fueron los que iban más adelante, y ellos tenían como objetivo preparar un mapa de la ruta para abrir camino a los carromatos. Y pues por lugar por donde pasaron a hacer el camino se llama Immigration Canyon. Aquí en Utah, pues uno puede ir ahí al Immigration Canyon y puede ver el lugar donde se supone llegaron los pioneros, ¿verdad? Porque fue ahí por donde pasaron. El 21 de julio llegaron a Immigration. El 21 de julio, Orson Pratt y Erastus Snow divisaron por primera vez el Valle del Lago Salado. Y pues regresaron. Y la compañía de... el 24 de julio, la compañía completa, ya con Brigham Young en carretilla, llegaron el 24 de julio. Entonces, ahí es donde está, ahí por ahí, por eso es donde es, porque celebramos el Día del Pionero, ¿verdad? No te quedas 24 de julio, que por eso. Yo pensé que ese día había empezado allá la travesía, pero no, ese día fue cuando llegaron al Valle del Lago Salado, ¿verdad? Sí. Entonces, fue ahí mismo en la entrada de Immigration Canyon, donde pues Brigham Young vio el Valle del Lago Salado y se quedó pensando ahí para ver, porque él había tenido una visión de cómo era el sí, es lo el que valle. iba a decir, que en Winter Quarters creo que había sido que soñó con José. No sé si fue primero soñó con José Smith, que José Smith le dijo en sueño o algo así, pero vio el lago salado en visión. Entonces, como había escuchado de otras personas que había pasado por ahí, sí, ahí, que decían, no, pues acá hay un lugar con unas montañas, los collados les dicen, ¿no? Unas montañas bien grandes, y dijo, no, ahí debe ser porque pues, es lo que vi. Entonces, siempre tuvo esa visión en mente. Entonces, pues cuando llegó, no sé esta historia porque estaba todo casi muriéndose, ya estaba todo, no manches, ya. Estaba muy enfermo, sí. Y eso que ni siquiera él no estaba empujando ni nada, de hecho, él estaba en su carreta. Wilford Woodruff lo estaban empujando a él. Él estaba empujando a su carreta. Y Wilford Woodruff fue cuando llegó y dijo, le gustó a Wilford Woodruff. Y luego Brigham le dice que voltee la carreta para que ella pueda ver. Y luego él dice la frase que es súper famosa aquí en Utah. Dice, es suficiente, este es el lugar. Adelante. En inglés sería this is the place. Y una vez que, si tú dices this is the place, cualquier persona que viva aquí sabe. Sabe. Sí, ya es. Ahora, aquí está la cosa. Siempre te van a decir aquí como que son varios lugares. O sea, es como, hay por lo menos 3 this is the place. No entiendo por qué es el tercero. Entiendo, este es el primero, que es en Immigration Canyon, que fue cuando llegaron. La entrada de Immigration Canyon, ahí fue donde Brigham lo vio por primera vez. Sí. Pero hay otro que dicen que es el This is the Place, porque en esa visión, Brigham, él vio una montaña, desde una montaña y una bandera ahí en esa montaña. O un pico. Ondando. Sí, algo así. Y una vez que ya empezaron a establecerse ahí en el valle, él le pidió a Wilford Woodruff y a Eversy Kimball y a Orson Pratt, creo, a Orson Hyde, no me acuerdo, que lo llevaran. Él estaba todavía enfermo, les pidió que los llevaran a la punta de una de las montañas. Y dijo, por favor, ayúdenme a llevarme hasta no a la punta, pero hacia una montaña. Porque él creía que esa montaña era donde él tuvo la visión. Sí. Y ahí, pues una vez que subieron, él vio y él dijo, ok, este es el lugar, this is the place, este es el lugar. Se llama el Ensign Peak. El Ensign Peak. El estandarte de la verdad, algo así, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero entonces Wilford Woodruff y los otros, y Eversy Kimball y Orson Pratt, ellos pusieron una bandera y ahí es donde es Ensign Peak, ¿verdad? Sí, estandarte a las naciones. Algo así. No sé por qué dicen que hay un tercero, no el templo, porque de hecho esta es la historia que también quería contar. Cuando
pues ya están ahí, ¿verdad? Es el 26 de julio, 2 días que llegan. Brigham Young, aún pues débil, le dice, hermano Woodruff, deseo dar un paseo. Y Wilford Woodruff dice, no, pues está bien. Entonces fue Woodruff con él y otros hermanos. Y luego dice que mientras caminaban detrás de Brigham, él se detuvo de repente y dice que como clavó su bastón en el suelo y le dijo, aquí está el templo de nuestro Dios. Oh. Entonces, en inglés, ese es otro. En inglés diría, this is the place for the temple of the Lord. This is the place. Entonces, yo pienso que esa sería la tercera versión de que dicen, no, this is the place, está allá en el templo. Porque ahí dijo, this is the place y puso el bastón ahí. Bueno, tiene más sentido. Sí, bueno, hay 2 lugares, This is the place, para los que vivan aquí o los que quieran venir a visitar. Pues pueden ir a cualquiera de los 2 y es algo muy, muy padre también. Entonces, así es como llegaron al valle. Eso fue la compañía de avanzada. Ya después empezaron a hacer plantíos y todo eso para pues para ganar más recursos, más todos así. Y que el resto de los santos que estaban en Winter Quarters pues pudieran venir. Sí. Preparando la vía, ya sabían por dónde ir. Y bueno, pues el establecimiento de los santos aquí en Utah es otra historia. Es algo un poquito muy largo y a veces un poquito tedioso. Sí. Tuvieron dificultades todavía aquí para establecerse, porque este territorio ya estaba lleno de indios, entonces pues tenían problemas también con eso y luego había escasez, pero finalmente pues el Señor los bendijo. Sí. Y cumplió las promesas, ¿verdad? 2 cosas que me gustaría decir. La primera es algo que me da pues risa y digo, también me da como, qué chafa, ¿verdad? Porque el propósito de que se fueran hasta acá al Salt Lake City es porque querían alejarse de estar separados del país, ¿verdad? Que les estaban persiguiendo. Uh-huh. El problema es de que una vez que llegaron, varios años después, Estados Unidos obtuvo el territorio de Utah. Entonces, ya no era de México, era de Estados Unidos. Sí. Entonces, todo eso, pues, todo el propósito de que alejarse de Estados Unidos, no, pues, compraron el lugar luego. Entonces estuvo... Sí. El territorio de Utah para cuando los santos llegaron todavía era de México. Todavía era Fue hasta el 1848, el Tratado de Hidalgo, creo que se llamaba, no me acuerdo, que pues se compraron los territorios, ¿verdad? Estados Unidos compró los territorios de casi la mitad de México. Sí, llegaban tan, hey, y luego, pum, compran Utah y ya, ya. Sí. Pero bueno, eso es otra historia. También hay muchas otras historias de pioneros que pues siguieron avanzando, que viajaron de otros países, de Inglaterra, que pues muchos fueron, la verdad, si no es que todos fueron, bueno, nada más unos 2 que fueron los que no fueron muy exitosos, que fue la compañía de Martin y Willis, pero muchos, por causa de ese sacrificio que hicieron los de la compañía de avanzada y el resto de los santos, pudieron crear como una ruta segura para pues llegar, para que los santos buscaran refugio y establecieran Sion aquí en Salt Lake. La segunda cosa, y que creo que yo pienso que tiene mucho que ver con la compañía de Martin, ya que lo ves más en la compañía de Martin, ya que pasaron por las... la compañía de Martin pasó por las cosas más difíciles. Sí. Pero me recuerda mucho la historia de Alma, padre, con los ¿cómo se llama? Los santos que están escapando del rey Noé, y una vez que están escapando del rey Noé, pues los cachan los lamanitas, ¿verdad? Ajá. Y peor aún, los líderes de esa parte de los lamanitas eran los sacerdotes de Noé, que no les gustaba la alma, especial alma. Entonces, ¿qué hicieron? Pues los pusieron como esclavos. Pero me gusta que el Señor dice que recuerda el convenio que hicieron con él cuando se bautizaron en las aguas de Mormón. Y dice que no les va a quitar todas esas dificultades, pero les va a dar fuerza para que puedan sobrellevarlas y esas cargas sean ligeras. Entonces a mí me gusta leer todas esas historias de los pioneros y compararla a la de Alma y la iglesia en ese tiempo. Y pues yo invitaría
a ustedes que también hicieran lo mismo. Sí, hay incluso películas de la compañía de Martin, que es hay dos, que es la de 17 milagros y la de, ¿cómo se llama? Rescate de Efraín. El rescate de Efraín, que habla de Efraín Hanks. Él es uno de los que rescataron a la compañía de Martin mientras estaban atorados ahí en la nieve, porque a ellos les tocó la peor parte. Ellos sufrieron mucha hambre, mucha enfermedad y muchos animales salvajes. Y luego llegó una parte en el valle, ahí en medio de Wyoming, que es un desierto. Les tocó nieve. Una nieve, pero grande y fuerte. Ya tenían que leer la historia para saber por qué les tocó la nieve, porque hubo algo ahí un mal plan, que les tocó la nieve. Pero sí tenían que leer la historia, es muy larga. Otras compañías que salieron también de Inglaterra y llegaron acá, llegaron bien. Solo fue esa y otra, bueno, que venían juntas, Martin y Willis, que sí sufrieron bastantes. Pero el Señor, creo que lo que aprendemos de estas historias es que el Señor, pues Él cumple sus promesas, siempre recuerda a los santos. Y que si nosotros pues le somos fieles, Él nos va a ayudar en nuestras dificultades. Así como pues nuestros antecesores, pero los pioneros de nuestra iglesia, pues todo eso que sacrificaron, nosotros podemos disfrutar las bendiciones de ese sacrificio. Sí. Y pues es por eso creo yo creo que debemos ser más agradecidos y tener en cuenta más este día. Y no solo este día, sino todo el año. Sí. Tener en cuenta ese sacrificio que ellos hicieron, pues para que nosotros pudiéramos aprender sobre el Evangelio de Jesucristo. Y ahora, pues que mira, yo me casé con una persona que es descendiente de ellos. He aprendido mucho más y lo siento mucho más personal. Pero lo siento mucho más personal, pero pues es algo bueno. En suertudo, ¿no? Nosotros no tenemos ningún pioneros espirituales, pero no de los... Bueno, nosotros no somos los pioneros. No, digo que en nuestra familia pioneros espirituales, o sea, que nuestros abuelos que ellos se convirtieron en la iglesia y todo. Pero no tenemos. Sí, no. Bueno, yo ya, pero porque me casé. Pero sí, es algo que invitamos a que todos ustedes puedan recordar y pues puedan buscar, para que pues sea algo, para que ustedes también sientan algo de esa conexión, buscar en cada país de donde nos escuchen, probablemente solo en México, aquí Estados Unidos va, pero de su cultura, cómo fue que la iglesia empezó en esa historia. Sí, y les recomendamos también leer la historia de la compañía de Martin. Pueden creo que checar en Google como la historia, incluso en español pueden salir, y pueden leer los mismos diarios y está muy buena. Creo que es muy bonito, la verdad. A pesar de todas las dificultades, pues fue una experiencia muy espiritual. Sí. Ok, entonces por favor comenten. Este es pues todo el capítulo. Comenten aquí en el capítulo qué les pareció. Hay que mejorar en algo. Sí. Nos tardamos tanto a ver. Sí. Entonces síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube, los dos la manitas. Y pues ahí vamos a estar al pendiente. Si tienen un capítulo o algún tema que podamos hablar en otro episodio, pues estamos abiertos a opiniones. Sí, de lo que sea, no tengan miedo. Sí. Ya después vamos a invitar gente para que pueda pues también comentar, a dar sus opiniones, ¿verdad? Sí. Ok, entonces muchas gracias por escuchar y ahí nos vemos.